ejemplo, con la respuesta inmune. Pero ¿a qué antígeno yo me refería? ¿Alguien me lo puede decir? Hola, ¿me oyen? Antígenos virales. Sí. Me referí, puse como varios ejemplos a una infección de un virus. Puse como ejemplo, ya va, ¿me están oyendo? Disculpen, ¿sí me están oyendo? Sí, profe. Sí, profe. Ok, me estaba refiriendo, en esta clase me refería, ¿verdad? A, a virus, a microorganismos, a bacterias, epítopes que estaban encima de ellos, epítopes que formaban parte de las estructuras, principalmente las estructuras externas de esos microorganismos, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de eso, no? Hola, ¿sí me oyen? Sí, profe. Sí, profe, sí se escucha. Hola, profe, sí, sí se escucha. Ok. Y recuerdan que mostré un gráfico como este, donde ese virus, específicamente un ejemplo con el virus de la rabia, habían componentes estructurales de ese virus que iban a corresponder a los epítopes del virus y que la respuesta inmune iba dirigida hacia esos epítopes. Si lo recuerdan, ¿verdad? Sí, profe, pero sabe, por ejemplo, yo no veo reflejada la presentación. Se ve una J de su nombre. Ah, ok, disculpen, Es verdad, no se ve. disculpen. ¿Y ahora? Ahora sí, profe, ahora sí se ve. Ok. Entonces, estaba hablando de que el antígeno en sí podía ser el microorganismo, ¿verdad? Que infectaba a un animal y por supuesto el sistema inmune reconocía esa invasión, ese microorganismo es como extraño y activaba la respuesta inmune para destruirlo, ¿verdad? Para neutralizarlo. Entonces puse como ejemplo unas bacterias, que si los flagelos de una bacteria, que si la pared bacteriana, algunos componentes de la pared bacteriana, algunos componentes de la estructura del virus, como que esos se llamaban epítopes. ¿Lo recuerdan? Sí, profe. Ok. Y también logré hablarles de que también habían algunos hongos o algunos parásitos que ingresaban e infectaban a un animal y por supuesto eso era un antígeno. Y al ser un antígeno, al ser algo extraño, al ser un invasor infeccioso,
la respuesta inmune también se activaba. ¿Lo recuerdan? Sí, profe. Ok. Creo que también llegué a decir, y lo compartí en la clase, sobre todo en las primeras diapositivas de la clase pasada, que los antígenos no se limitaban solamente a agentes infecciosos. ¿Sí lo recuerdan? Les dije que podían haber sustancias, podían haber elementos no infecciosos que también se comportaban como antígenos cuando ingresaban dentro de un organismo, sea animal o sea humano. ¿Sí lo recuerdan que lo dije? Sí, profe. Ajá. Yo quiero que ustedes me den algunos de ustedes, de los cientos de miles de ejemplos que hay, algo que se relacione con lo que acabo de decir. Que no sea virus, hongo, parásito ni bacteria. Algo que puede ingresar en ti, que es extraño, que es ajeno y que es un antígeno, por lo tanto el sistema inmune va a tratar de eliminarlo. Dígame un ejemplo. Puede ser el polen, profe. Creo que lo dije hace rato, creo que lo dije hace la semana pasada y ese es uno de los ejemplos correctos. El polen, cuando ingresa principalmente, ¿por qué vía? Por la vía nasal. Exactamente, en la mucosa nasal hay partes del sistema inmune asociado a la mucosa nasal que reconoce esa partícula de polen y dan una respuesta primaria para la expulsión de esas partículas de polen, que es el efecto de estornudar, ¿verdad? El estímulo de estornudar ya te está diciendo que algo ingresó, que algo perturbó la mucosa, hubo terminaciones que detectaron eso y da un estornudo para eliminarlo. Además de eso, ese estornudo puede ir acompañado también de un proceso alérgico muy localizado, ¿verdad? En la nariz, en la cara, en la garganta, ¿cierto? Cierto. Esa cadena de eventos, de sucesos, son producto de la respuesta inmune. Ahí se activan unas células que liberan unas sustancias como la histamina que producen el proceso alérgico como respuesta a esa invasión. Supongamos que a ustedes o a un animal ingiera, supongamos que ingiera un alimento donde hay una toxina alimentaria. Cuando eso llegue al tubo digestivo, al tracto gastrointestinal de ese animal, va a haber una respuesta de frente a esa toxina, ¿verdad que sí? Hola. Sí, profe. Entonces, eso no es un microorganismo que lo produjo, que va a producir esa respuesta. Es una toxina que un microorganismo dejó en ese alimento o contaminó ese alimento. Igualmente, con la picada, cuando a un animal o a una persona lo pica un animal, por lo general ese animal le inyecta algunas sustancias químicas con la saliva. Esas sustancias químicas producen una reacción en la piel que por lo general son unas pepitas, ¿verdad? Como unas pápulas que tú no se rasca y es por producto de esa picadura, ¿cierto? Sí. Ahí está dejando un antígeno, ahí está dejando una sustancia extraña que estimuló a los macrófagos que estaban en la piel, por debajo de la piel, y fueron para tratar de neutralizar a esa toxina, a esa sustancia que ese insecto inoculó con su picadura. Cuando alguien o un animal se envenena,
también está ingiriendo un antígeno. Es decir, alguna sustancia química que le puede producir incluso la muerte, también va a comportarse como un antígeno. Entonces, en líneas generales, quise decir con todo esto que los antígenos tienen distinta naturaleza, no son solamente agentes infecciosos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. Muy bien, ahora sí vamos a entrar en el tema. Vamos a hablar ahora de un grupo de elementos que son glicoproteínas que las sintetizan los linfocitos, y estos son los anticuerpos de los que vamos a hablar. Ahí tenemos un dibujo esquemático donde eso que está ahí en el centro, esa célula que está en el centro de color rosado, corresponde a un linfocito, y todo lo que está alrededor de ese linfocito son anticuerpos que ese linfocito sintetizó y secretó al medio externo para que fueran en búsqueda de ese antígeno y lograr su destrucción. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Entonces, si ustedes han oído hablar de esa palabra, anticuerpos, ustedes saben que está asociada al sistema inmune. Ustedes saben que la palabra anticuerpo está asociado a defensa, ¿verdad? Eso sí, profe. Muy bien. De ellos es que vamos a hablar en la noche de hoy, de los anticuerpos, también conocidos como inmunoglobulinas. ¿Ok? Cuando le hablen de inmunoglobulina A, es lo mismo que decir anticuerpo tipo A. Cuando le hablen de inmunoglobulina G, es lo mismo que le dijeran anticuerpo tipo G, etcétera, etcétera. Y los anticuerpos, que esos que están viendo ustedes ahí alrededor del linfocito, son glicoproteínas. Es decir, son proteínas, y cuando ustedes ven en los primeros semestres de bioquímica, pregunto, Sí, sí, profe. ustedes ven bioquímica, ¿verdad? Y ustedes saben que las proteínas son cadenas de aminoácidos, ¿verdad? Sí. Ok. La estructura, la conformación de un anticuerpo es por aminoácidos y algunos componentes de carbohidratos o glúcidos. Por eso se llaman glicoproteínas. Glico viene del carbohidrato, del glúcido, y proteína, como su nombre lo dice, de la proteína. Entonces, los anticuerpos son una mezcla de proteínas con carbohidratos. Por lo tanto, al haber proteínas en su constitución, tienen que haber secuencia de aminoácidos. Y quiero que se acuerden de eso, porque aquí la secuencia de aminoácidos de los anticuerpos van a, ya les digo, van a ser preponderantes en el reconocimiento hacia el antígeno. Van a ser importantes que una secuencia de aminoácidos específica da a un anticuerpo específico que va a reconocer a un antígeno específico. Es decir, los anticuerpos tienen especificidad. Un anticuerpo que fue sintetizado para destruir una toxina, ese anticuerpo no destruye un virus. Un anticuerpo que fue sintetizado para destruir un gránulo de polen no reconoce a una bacteria. ¿Por qué? Porque va dirigido en su pues va dirigido al que provocó el estímulo. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Hablemos de estructura
propiedades y funciones de los anticuerpos ahora. Comenzamos con la estructura. Acuérdense lo que les acabo de decir. Los anticuerpos o inmunoglobulinas son moléculas de naturaleza glucoproteica o glicoproteica producidas en los vertebrados en respuesta a la exposición a antígenos. ¿Okay? Hay una prueba que se llama la electroforesis que se hace con el suero de un animal o el suero de una persona. Esa prueba se llama electroforesis. ¿Okay? ¿Ustedes saben cuál es la principal proteína que circula en la sangre de las personas y de los animales? ¿Algunos de ustedes saben quién es? ¿Cómo se llama esa proteína? Es una proteína grande, se sintetiza en el hígado. El colágeno. No, el colágeno está en la carne. ¿Cuál será esa proteína? En el hígado. ¿Ustedes saben cuál es la proteína que le da la presión coloidosmótica al plasma? Por fisiología, deben saberlo por bioquímica. No recuerdo, profe. Es la albúmina. La albúmina. La albúmina es la proteína más grande y la más importante y la que está involucrada en más funciones a nivel sanguíneo. Pero no es la única. También hay otras proteínas en menor concentración. Vamos a hablar de la hemoglobina, ¿verdad? Sí. Sí. Porque está dentro de los glóbulos rojos y tiene una función que es transportar oxígeno. La albúmina hace otro tipo de transporte, tiene otro tipo de funciones. Y la que está más en mayor concentración es la albúmina. Bueno, cuando uno hace una prueba de electroforesis de proteínas, que eso es para ver cuáles son las proteínas que están formando el plasma del animal y en qué concentración están esas proteínas, uno hace esa prueba llamada electroforesis. Y en esa electroforesis se refleja el grupo de proteínas plasmáticas. ¿Sí lo ven allí? Sí. Ok, fíjense que la que está a la izquierda, que tiene un pico más alto, es decir, la que está en mayor concentración, es la albúmina. Y del lado contrario están las gamma-globulinas. Y ahí están incluidas en la curva anaranjada, están incluidas ¿quién? Los anticuerpos. ¿Lo vieron? Ok. Sí. Un paciente en condiciones normales debe tener una curva de concentración y de componentes parecida a esa que ustedes están viendo allí. Mucha albúmina, pocas proteínas alfa 1, pocas proteínas del grupo alfa 2, pocas proteínas del grupo beta 2, beta, y pocas proteínas del grupo gamma. Y en el grupo gamma están las inmunoglobulinas o anticuerpos. Esto sería más o menos la composición proteica después que se hace la electroforesis con una muestra de suero animal o de suero humano. Hay una enfermedad que es una enfermedad del tipo inmune, una enfermedad inmunológica, donde los linfocitos sintetizan muchas inmunoglobulinas en cantidades exageradas, sin ningún tipo de estímulo, sin ningún tipo de infección, sin ningún tipo de presencia de algo extraño. Esa enfermedad tiene un nombre que se conoce como mieloma. Y cuando eso ocurre, los pacientes deben ser tratados inmediatamente porque pueden morir de esa enfermedad del mieloma. El mieloma es una enfermedad donde los linfocitos desordenadamente
y en forma autónoma comienzan a producir muchas inmunoglobulinas, y eso puede causar grandes enfermedades, incluso hasta la muerte. Cuando hacemos una prueba de electroforesis de proteínas, se hace pues, el diagnóstico puede ayudarse cuando vemos que la curva, y vemos ahora del lado derecho, vemos que la curva de las gamma globulinas aumentó mucho. La normal es la línea negra, pero la azul, nos damos cuenta que el pico de las gamma globulinas está muy alto, casi que llega a la concentración de las albúminas, ¿lo ven? Sí, Entonces, esa es una forma de descubrir o de hacer un diagnóstico de algo que se sospecha como el mieloma. En personas es una de las pruebas importantes que hay que hacer para descartar esa enfermedad. Entonces ahí empiezan, es como decir un tipo de leucemia aproximadamente. ¿Sí me entienden, verdad? sí, profe. Es como una señal. Es como una señal, perfectamente. Y por supuesto que el paciente en forma va evolucionando poco a poco y va empeorando la salud debido a esa gran concentración de inmunoglobulina, a esta gran concentración de anticuerpos que no tienen la razón de por qué estar circulando en la sangre. Es una enfermedad de tipo inmunológica. Entonces, dicho esto, comencemos a hablar ahora de las funciones de los anticuerpos o las funciones de las inmunoglobulinas. Aquí estamos viendo en este gráfico lo que se supone que es un linfocito B, ¿verdad? Ahí tenemos un linfocito y eso que está ahí azul oscuro con rayas, donde está la letra B, corresponde al núcleo de ese linfocito, y lo que está en azul claro será el citoplasma, es decir, ese es solamente un pedacito del linfocito B, y vemos que hay anticuerpos que están en la membrana rosada, en la membrana azul clara, hay anticuerpos que forman receptores para el linfocito B. Entonces, cuando tenemos anticuerpos anclados a la membrana del linfocito B, forman un receptor. Fíjense ustedes, ese linfocito B no ha sido activado por ningún antígeno. Cuando un antígeno penetra y ese receptor reconoce a ese antígeno se une a ese receptor, que es ese anticuerpo que ustedes ven allí, de color amarillo con rojo. Cuando ese antígeno se une allí, ese linfocito B se activa, ese linfocito B se estimula. Y después que eso sucede, ese linfocito cambia morfológicamente a una célula plasmática que es la que está ahí a mano derecha. Ahora tenemos que a mano izquierda tenemos el linfocito B completo, tenemos esos anticuerpos como receptores en la membrana y tenemos esos círculos rojos que son los antígenos que el linfocito reconoció. Ya el linfocito B cambia su estructura y fíjense que en el citoplasma se desarrolla ahora eso que está ahí de color rojo, que es el retículo endoplasmático rugoso. Y el retículo endoplasmático rugoso aumenta en tamaño, aumenta en cantidad, porque va a tener una función que es sintetizar proteínas. ¿Y qué son esas proteínas? Los anticuerpos que estamos viendo a la derecha. ¿Lo ven? Sí, Si yo les pregunto, ¿quién sintetiza los anticuerpos? Ustedes no pueden decir que es un linfocito B, sino una célula plasmática, porque la célula plasmática es la que maduró, es la que desarrolló estructuras internas para poder sintetizar los anticuerpos. Pero que sí es verdad es que esa célula plasmática proviene de un linfocito B que se activó. ¿Sí lo ven? sí. Muy bien. Entonces, ¿cuáles serían las funciones de los anticuerpos? Cumplen una función como receptor para poder dar el primer estímulo y luego cumplen una función de síntesis y secreción
de los anticuerpos específicos. Esos anticuerpos que están a mano derecha, ¿a quién van a buscar? Pregunto. ¿Contra quién van dirigidos? Esos anticuerpos que están ahí de mano derecha con color rojo y amarillo. Después se dirigen a los epítopes, profe. Por supuesto, van a buscar el sitio de infección, van a buscar a ese agente infeccioso que cuando ingresó, cuando infectó al animal, estimularon a varios linfocitos B, es decir, van a buscar nuevamente a los microorganismos y a sus epítopes correspondientes. Muy bien, muy bien. Entonces, si hay una infección nueva por otro microorganismo, estos anticuerpos no van a servir, ¿verdad que no? No, porque no corresponden a esa otra infección. Ok, eso se llama, señorita, especificidad. Son específicos. Ellos no existían, ahora existen porque un epítope específico estimuló su síntesis y secreción. Si viene otro microorganismo, habrán otros linfocitos que se activarán para formar otros anticuerpos distintos. Muy bien. Vamos ahora a estudiar la estructura, y esto es importante, muchachos. La estructura del anticuerpo, véanlo allí. Así, a grandes rasgos, tiene la forma de la letra Y, ¿verdad que sí? Sí, Ok. Y vemos que son 4 cadenas. 2 de color gris, que son cortas, y 2 más largas de color azul. ¿La ven? sí, profe. Ok, las cortas gris las vamos a llamar cadenas ligeras. Como son más pequeñas, son ligeras. Y las grandes azules las vamos a llamar cadenas pesadas. Entonces hay 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras. ¿Y qué les dije yo a ustedes? Que eran los componentes del anticuerpo: carbohidratos y proteínas. Fíjense ustedes que en las cadenas pesadas hay unos cuadritos pegados a la cadena azul que son carbohidratos. ¿Lo ven? Sí, Por eso que son glicoproteínas. Y el resto de la cadena azul, de punta a punta, entonces son proteínas. El mayor componente del anticuerpo es una proteína y en menor concentración tienen a los carbohidratos. Por eso que son glicoproteínas o glucoproteínas. Y fíjense que esas proteínas, ya sea la de las cadenas ligeras o bien sea la de las cadenas pesadas, tienen un extremo con un grupo amino NH3+, ¿lo ven? sí, Y el extremo contrario es otro aminoácido con un grupo carboxilo, COO negativo. ¿Sí lo ven? sí, profe. Entonces dice, la constitución de punta a punta, bien sea de la cadena ligera gris o de la cadena pesada azul, toda la secuencia, toda la estructura son aminoácidos unidos uno detrás de otro, son aminoácidos. ¿Sí me entienden, verdad? Sí, profe. Y fíjense que esas cadenas no están desordenadas, no están aisladas, no están, tienen unos componentes que le dan estabilidad. ¿Qué significa componentes que le dan estabilidad? Son unos puentes llamados puentes disulfuro, y por eso vemos SS, 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 ¿sí lo ven? Que hacen que las cadenas ligeras no se separen mucho de las pesadas, y que la pesada de la izquierda y la pesada de la derecha tampoco se mantengan alejadas, sino que se mantengan en mucho acercamiento. ¿Sí lo ven? Sí, Ok. Entonces son importantes que ustedes entiendan que estos puentes, llamados puentes disulfuro intercatenarios, hacen que la estructura del anticuerpo sea más o menos en forma de una letra Y.
¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Muy bien. Todo esto es bioquímica, o sea, todo esto es secuencia y estructura química de las proteínas. También vemos algo, que los anticuerpos no son todos en línea recta, sino que tienen como unos vértices para doblarse, y esa región se llama región bisagra, como la bisagra de una ventana, como la bisagra de una puerta, que hace que esa puerta o esa ventana se abra hacia atrás o hacia adelante. ¿Sí lo ven? Sí, está señalado ahí. Está señalado. Muy bien. Todo esto se los estoy diciendo porque es importante para lo que yo voy a venir hablando de ahora en adelante. Entiendan nuevamente entonces que hay dos cadenas ligeras, hay dos cadenas pesadas, hay carbohidratos unidos a las cadenas pesadas, hay puentes disulfuro que estabilizan la molécula y no anden independientemente las cadenas por todos lados. Y también hay una región bisagra que le da algo de movilidad a ese anticuerpo, algo de flexibilidad. ¿De acuerdo? Hola. Hola, ¿me oye? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, fíjense la importancia que tiene la región bisagra, que les acabo de hablar hace poquito. Supongamos que aquí abajo tenemos un microorganismo a la izquierda y un microorganismo a la derecha. Y eso que tenemos ahí de color amarillo como color ocre es la membrana del microorganismo, ¿verdad? Y tenemos dos botoncitos de color marrón. ¿A qué corresponden esos botoncitos de color marrón en la superficie del antígeno? ¿Cómo se llaman esos botoncitos de color marrón? Hola. ¿Qué representan en la estructura externa del virus, en la estructura externa de la bacteria? ¿Qué representan esas cositas marrones que están allí? Lo vimos en la clase pasada. Hola. Son los epítopes, ¿verdad? Sí, profe. Ok. ¿Y qué diferencia hay en los dos epítopes de la izquierda y los dos epítopes de la derecha? Que unos están más unidos y los otros están separados, son distintos. Ok. A pesar de que están unos más cerca y unos más alejados, son los mismos epítopes. Pero aquí toma importancia entonces lo que es la región bisagra. Fíjense ustedes que el anticuerpo de la derecha no tuvo que hacer un gran esfuerzo para reconocer a esos dos epítopes y unirse sin cambiar mucho su configuración. Y ese anticuerpo se unió a los dos epítopes que estaban muy próximos, muy cercanos. Mientras que el de la izquierda, al ver que los epítopes estaban algo separados en la superficie del microorganismo, él tuvo que abrir un poco su configuración para poder unir simultáneamente las dos partes del anticuerpo, poderlas unir a los dos epítopes que estaban separados. ¿Sí? ¿Lo vieron? Sí. Ok. Veámoslo ahora de esta forma. ¿Cuáles serían allí las cadenas ligeras? ¿Qué color ven ustedes allí que Mira, tengan tú las no cadenas, metas las los cadenas bolsos de ligeras? papel en la papelera de abajo porque te da flojera. Verde. Muy bien. Y las cadenas pesadas tienen azul la de la izquierda y rojo la de la derecha. Cuando vemos la constitución de los aminoácidos de ese anticuerpo, vemos que esas regiones, la secuencia de aminoácidos de esas regiones, hace que se formen esos anillos de color que están así como redondeados.
También vemos ahí los puentes disulfuro, que son esos puentecitos de punticos, y también vemos ahí la región bisagra, que es la que le da la movilidad al anticuerpo. Estamos bien con todo eso. Lo que importa aquí ahora es que entiendan es que cuando el anticuerpo, ese que vemos allí, va a unirse a dos epítopes, lo hacen por dos sitios, el lado o brazo derecho y el brazo izquierdo. Y el brazo izquierdo y el brazo derecho tienen unos dominios llamados variables high pH, que significa dominio variable de la cadena pesada, high es de H pesada, y tenemos un dominio constante que sería el CH1, que es el dominio constante de la cadena pesada. Y la cadena ligera, que es la verde, tenemos también dos dominios. Un dominio variable, que es el primero, variable light de ligera, y constante light, que es el CL de la cadena ligera. Todos estos cuatro dominios que ustedes ven allí, pH, CH1, BL y CL, todos esos cuatro dominios forman una región que se llama región FAB. Es decir, ahí en esa secuencia de aminoácidos que hay en esos cuatro dominios está la especificidad del anticuerpo. ¿Por qué? Porque esa es la región que reconoce al antígeno. Por eso se llama FAB, fracción de unión del antígeno. Antigen binding. A es de antígeno y B binding es de unión. Es decir, esos cuatro dominios, pH, CH, BL y CL, son los que corresponden al que va a reconocer el epítope. Eso por el lado derecho y por el lado izquierdo exactamente igual. ¿Se entendió eso? Sí, Región, profe. ok, región FAB. Región FAB de fracción, F de fraction, A de antigen y B de binding. Por eso se llama fragmentos FAB, son los fragmentos de reconocimiento. Pero hay otros fragmentos hacia abajo, que son el CH2 y el CH3. ¿Lo están viendo? Sí. Muy bien. ¿Qué significa estas fracciones que están aquí? Esa fracción se llama fracción FC o región FC, y la C viene de cristalizable, fracción cristalizable. Entonces, estas fracciones de abajo, la CH2 y la CH3, no tienen nada que ver con la unión al epítope, no tienen nada que ver con el reconocimiento al antígeno, pero son parte importante en la estructura del anticuerpo, por eso están allí. ¿Pero por qué? Porque cumplen otras funciones que vamos a ver más adelante. ¿Sí me entendieron? Sí, profe. Ok, fíjense ustedes. Supongamos que este anticuerpo que está acá es un anticuerpo IgG contra el virus del dengue. Y al lado yo voy a dibujar un anticuerpo igualito a este. Imagínense otro anticuerpo igualito a este, lo ponemos aquí a un lado. Y es también una inmunoglobulina G contra el virus de la hepatitis. Al yo decir que son dos anticuerpos tipo IgG, tienen que tener algo en común para que los dos sean tipo IgG. ¿Cierto o falso? Cierto. Pero si yo digo que uno reconoce al virus del dengue y otro reconoce al virus de la hepatitis, es porque tienen cosas distintas, ¿sí o no? Sí. ¿Qué creen ustedes que serán las cosas distintas y qué creen ustedes que serán las cosas iguales? Puede que los epítopes sean distintos, pero que la conformación de esta conformación ya va. Este anticuerpo es Del IgG, anticuerpo, ajá. este anticuerpo es IgG contra el dengue. Y otro igualito a ese es también IgG contra hepatitis. ¿Qué habrá de diferente entre uno y otro?
las regiones FAB, ¿verdad? Las regiones que cambian, las regiones variables. Esas son distintas, porque si esta inmunoglobulina G reconoce al dengue, es porque la región FAB es específica para los epítopes del dengue. Pero si yo tengo otro anticuerpo de ese mismo tipo, del tipo IgG, pero que reconoce al virus de la hepatitis, es porque la región FAB es específica para el virus de la hepatitis. Entonces, ¿cuál es la región que sería igual para los dos? La región FC. La región FC sí va a ser idéntica, porque esa región no se mete o no está involucrada con el reconocimiento, sino simplemente para clasificar el anticuerpo en que si es tipo G, o es tipo A, o es tipo M, tipo D, o es tipo E. Entonces, esa región FC cristalizable sí son iguales para todos los anticuerpos del mismo grupo. ¿Sí me entendieron? Hola. Sí, profe. Voy más adelante con otros dibujos para que me entiendan. Entonces, fíjate, cuando yo les hablo entonces de tipos de inmunoglobulinas o tipos de anticuerpos, me estoy refiriendo a este grupo que está aquí. Hay la inmunoglobulina de tipo M, hay la inmunoglobulina de tipo G, la de tipo A, la de tipo D y la de tipo E. Y todas las que tengan la inmunoglobulina de clase M es porque la región constante de la cadena pesada, la región constante se llama mu. Todos los anticuerpos de tipo IgG es porque la región constante de la cadena pesada es del tipo gamma. Así, A es para alfa, D es para delta y E es para epsilon. Es decir, me refiero a este fragmento FC, a esta región FC. Por la constitución de este fragmento FC es que se clasifican los 5 tipos de inmunoglobulinas. ¿Sí lo vieron? Sí, profe. Muy bien. También, entonces, fíjense ustedes, hacemos una clasificación de clases de inmunoglobulinas o isotipos de inmunoglobulinas cuando estudiamos las regiones constantes de las cadenas pesadas. Las regiones constantes de las cadenas pesadas son ese dominio CH2 y CH3. Esa es la región constante de la cadena pesada roja y de la cadena pesada azul. Estamos claros en eso. Pero también hay una clasificación de las inmunoglobulinas dependiendo de las regiones constantes de las cadenas ligeras, es decir, de ese dominio que dice CL. Constante light, región constante de la cadena ligera. Y esa clasificación se llama, las agrupa en inmunoglobulinas kappa y inmunoglobulinas lambda. Entonces, va a haber una diferencia de aminoácidos entre las regiones constantes de las cadenas livianas para clasificar los anticuerpos en dos tipos, kappa y lambda. Y esta es la diferencia de las regiones constantes de las cadenas pesadas. Fíjense ustedes, cadenas pesadas para clasificarlos en 5 tipos y cadenas livianas para clasificarlas en 2 tipos. Hay 2 tipos de clasificación. En kappa y lambda casi nadie trabaja con esa clasificación. Casi en medicina se toman en cuenta estos 5 tipos de hemoglobulina. ¿De acuerdo? M, G, A, D y E. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Ustedes han oído hablar de algún tipo de estas inmunoglobulinas? ¿Qué significado tiene? Para irlos ubicando en contexto. ¿Ustedes han oído hablar de algo de ellas? ¿Por qué existen estas inmunoglobulinas? ¿Qué hace una? ¿Qué hace la otra? ¿Qué detectamos en un momento? ¿Qué detectamos en otro momento? ¿Saben algo al respecto de eso? Pregunto. Hola. ¿No saben nada? ¿Ustedes han oído hablar de el curso de una enfermedad o el curso de una infección cuando dicen que es agudo o cuando dicen que es crónico? ¿Sí? ¿Sí han oído hablar de eso, verdad? Sí, profe. ¿Qué significa una enfermedad en fase aguda?
¿Qué significa una enfermedad en estado crónico o en fase crónica? ¿A qué asocian ustedes eso? Hola. Crónica no está como permanente en el cuerpo y aguda es cuando está recién la infección en su punto más alto. ¿Quién está diciendo eso? Cintia, profe. Exactamente así es. Cuando dice, mire, ese animal está en fase aguda de la enfermedad, esa persona está en fase crónica de la enfermedad. Es exactamente eso mismo, Cintia. La fase aguda son los comienzos de una enfermedad, son la fase temprana de la infección. Y la fase crónica es cuando ya tiene mucho tiempo de evolución constantemente en el organismo. ¿Sí se entendió eso? Hola. Sí, profe. Ok. Los anticuerpos de lo que estamos hablando hoy también se relacionan en la fase de la evolución de la enfermedad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Ustedes se imaginaban que si la infección es temprana, hay un grupo de anticuerpos y cuando la infección es tardía, vieja, crónica, de larga data, hay otro grupo de anticuerpos? ¿Ustedes sabían eso? No, profe, yo no sabía. Ok, entonces vamos a hablar de dos tipos de anticuerpos según la fase de la enfermedad. En anticuerpos de fase aguda y anticuerpos de fase crónica. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ustedes se sacan la sangre el día de mañana y van para un laboratorio y le dicen a ustedes, háganme los anticuerpos contra el virus del COVID. Si alguno de ustedes le dio COVID en el 2020 o en el 2021, y ahorita en el 2025, que ya estamos terminando el 2025, hay anticuerpos todavía detectables en la prueba de laboratorio. ¿Son anticuerpos nuevos o viejos? Anticuerpos viejos. ¿Fase aguda o fase crónica? Fase crónica. En ese entonces están reportándote la segunda que está en la lista, la inmunoglobulina G. Ese es el anticuerpo asociado a la fase crónica. Y cuando tú te enfermas y te van y te hacen el estudio en pocos días después de la infección, que aún tienes fiebre, que aún tienes sintomatología, que te pueden incluso hasta hospitalizar, buscamos otro tipo de anticuerpos, buscamos el de la fase ¿qué? La fase aguda. Y en este caso vamos a buscar a los M. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Del A, del D y del E les voy a hablar más adelante. Cuando yo dije que los anticuerpos eran secuencia de aminoácidos, que había un componente proteico, un componente de carbohidrato, es decir, son elementos sensibles a la acción proteolítica de algunas enzimas. Si yo a un anticuerpo le coloco una enzima llamada papaína, esa enzima rompe, porque es proteolítica, rompe el anticuerpo en ese punto de la flecha izquierda, exactamente por encima de la región bisagra. Y si por el contrario al anticuerpo le agrego otra enzima proteolítica llamada pexina, esa pexina corta al anticuerpo por debajo de la región bisagra. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Y si esto sucede, los resultados, los productos de la proteólisis van a ser distintos. Fíjense ustedes, si yo rompo el anticuerpo con papaína, me van a dar estos tres segmentos de la izquierda. Pero si rompo
el anticuerpo con pexina me van a dar estos componentes que están a la derecha. Y esto es importante para el tratamiento de ciertas enfermedades. Es más útil tener los fragmentos juntos cuando la pexina rompe por debajo de la bisagra, es decir, los que están a la derecha, que tenerlos de manera independiente como están a la izquierda, porque tienen menos función. Entonces, quiero que entiendan que si los anticuerpos o inmunoglobulinas son secuencias de aminoácidos, hay enzimas proteolíticas que pueden hacer su ruptura, su proteólisis. Y estas enzimas son, como lo acabo de nombrar, la papaína y la pexina. Y aquí vamos a hacer un pequeño descanso de 2 minutos para que vean la estructura de los 5 anticuerpos de los que les hablé en la tabla anterior. Estos que están acá, ¿lo están viendo? Sí, profe. Ok, vamos ahora a hablar de las funciones. Ya estamos un poquito más adelante de la mitad de la clase. Vamos a hablar ahora de las funciones. Acuérdense entonces que hay estructura, que hay aminoácidos, que hay puentes disulfuro, que hay bisagra, que hay toda una serie de constituyentes de proteínas que van a ser importantes en la función del anticuerpo, y que ya sabemos que algunos actúan en fase aguda y otros actúan en fase crónica, o algunos se detectan en fase aguda de la enfermedad y algunos se detectan en la fase crónica de la enfermedad. Fíjense, tenemos entonces aquí los 5 tipos de inmunoglobulinas: la G, la A, la D, la E y la M. ¿Lo ven? Sí, profe. ¿Cuáles se parecen entre sí? La IgG y la IgD. Y la E no se parece tampoco, un poco. Sí, un poquito, pero la parte de abajo es como más larga. Muy bien. Pero lo que sí no se parecen en nada es la A y la M, ¿verdad? No. Vamos ahora a hablar de inmunoglobulinas monoméricas e inmunoglobulinas poliméricas. Las monoméricas, como su nombre lo dice, del prefijo mono, 1. Es decir, la IgG, la IgD y la IgE son inmunoglobulinas monoméricas. Pero la IgA vemos que es distinta. Vemos que son 2 anticuerpos entrelazados por una sustancia de color morado. ¿Lo ven? Hola. La IgA, ¿la ven? Un anticuerpo arriba, un anticuerpo abajo. Y que hay una estructura curva de color morado que va desde arriba hacia abajo y hacen que las dos se mantengan unidas. ¿La ven? Sí, Hola. profe. Entonces, no es monomérica, es polimérica porque son 2 monoglobulinas unidas. Y esa es la IgA. Y la IgM es mucho más compleja porque son 5 monómeros, 5 anticuerpos que están unidos por esos puentes amarillos. ¿Sí los ven? Sí, Ok. ¿Estamos de acuerdo? de acuerdo, profe. ¿Cuál dije yo que se asociaba a la fase aguda? La IgM. La de la derecha. ¿Y a la fase crónica? La IgG. Ok. No hemos hablado todavía nada de las 3 que están en el medio. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Qué dice la IgA arriba? Secretora. ¿Y a qué le suena eso, estudiantes de veterinaria?
a que genera algún tipo de secreción o líquido. No que generan, que están en las secreciones o líquidos, Ah, ok. que están. Y cuando tú dices que generan, pero yo te digo que no es generar, es que están en las secreciones y líquidos, ¿qué te viene en la mente, chica? Los virus. No, secreciones y líquidos. Ellas están en las secreciones y líquidos. ¿Qué te viene a la mente? Que pueden estar en donde, por ejemplo, En las células. no, secreción. ¿Qué te dice la palabra secreción? Imagínate el cuerpo de un animal, el cuerpo de una persona, donde haya una mucosa que secrete un líquido, que secrete un moco, que secrete una sustancia y ella está presente. La IgA está presente. ¿A qué tú lo asocias? Yo lo asocio a la leche materna. ¿Sí o no? Hola. ¿Sí me entienden? Sí, profe. Es decir, esa es la inmunoglobulina de las mucosas secretoras. Es decir, es la que va a ayudar a la defensa de los microorganismos que entren por esas vías o puertas de entrada, que entren por la mucosa genital, que entren por la mucosa, por las glándulas mamarias, son las inmunoglobulinas que van a defender al organismo en esos espacios que no son órganos y tejidos ni que son la sangre, sino que son glándulas que tienen una secreción, por ejemplo, la glándula mamaria, por ejemplo, la glándula del epitelio respiratorio. Son epitelios mucosos que están a la luz, expuestos al medio ambiente, y allí la concentración de la inmunoglobulina que se encuentra es la de IgA. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo, profe. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes, si nos vamos a referir de cada una en particular, vamos a comenzar con las IgG, que están asociadas a la fase crónica, a las fases más avanzadas de un periodo infeccioso, de una enfermedad. Y vemos que las IgG, el isotipo IgG o la clase IgG, tiene 4 tipos: la IgG1, la IgG2, la IgG3 y la IgG4. Son muy parecidas en su estructura, solo que unas tienen más puentes disulfuros que otras. ¿Ok? O sea, son más estables las que tienen más puentes disulfuro. Por lo menos la IG3 tiene más que la IG1. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Ok. Estos 4 tipos de IgG, 1, 2, 3 y 4, tienen unas funciones. Es decir, hay unas que actúan más a nivel del paso transplacentario, hay unas que actúan más a nivel de la sangre circulante, etcétera, etcétera. De las IgA tenemos entonces que era un dímero, pero cuando lo separamos vemos que también son unos monómeros que ya no están, que están separados, que no están unidos por aquel enlace de color morado que vimos anteriormente. Entonces hay IgA monoméricas que podemos conseguir en la sangre, y la diferencia de ellas dos estructuralmente es que las cadenas ligeras, las que son verde clara, están por el lado de afuera o por el lado de adentro del anticuerpo, más nada. Eso es lo que quiere decir que hayan 2 tipos de clase de inmunoglobulina A sérica, la IgA sérica 1 y la IgA sérica 2. Pero la IgA secretora sí va a ser aquella que son los 2 monómeros unidos por esa cadena que yo les hablé hace rato. Y la IgM es esa que está formada por 5 subunidades. Es decir, la IgA secretora es un dímero y la IgM es un pentámero. ¿Lo ven?
Sí, Ok. Este que tenemos aquí en mano derecha, ¿qué es? ¿IgA o IgM o IgG? IgA. Muy bien. Tenemos dos monómeros, es decir, ya forman un dímero y tenemos ese componente secretor que ahora lo tenemos en color anaranjado que une, estabiliza al dímero formando esa inmunoglobulina doble. Esta inmunoglobulina doble que vemos aquí a la derecha o a la izquierda, ¿cuántos FAB tienen? Fragment Antigen Binding. ¿Cuántos tiene esta IgA secretora? ¿Cuántos sitios de unión a los epítopes? Hola. ¿Se acuerdan de la estructura que les dije hace rato? Región FAB. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Este anticuerpo, ¿cuántos FAB tiene? Tiene dos, el de la izquierda y el de la derecha, ¿verdad? Unen un epítope por la derecha y un epítope por la izquierda. Si es un monómero, si es una inmunoglobulina monomérica, tiene dos. Pero si es una inmunoglobulina dimérica, ¿cuántos FAB tiene? 4. Por supuesto. O sea que una sola inmunoglobulina secretora puede unir a 4 epítopes al mismo tiempo. Y si esta puede unir 4 epítopes, ¿cuántos puede unir la IgM? 5 epítopes. ¿En serio? Míralo allí otra vez. Ah, no, ya. ¿Cuántos FAB hay allí a la derecha? 10, o sea, hay 10. 10 epítopes, muy bien. Es decir, esta inmunoglobulina tiene más capacidad de unión. O sea, puede unir a 5 virus al mismo tiempo. ¿Sí se entendió? Sí. Ok. Entonces, una buena inmunoglobulina para aglutinar, para atrapar rápidamente a muchos microorganismos al mismo tiempo. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes cómo es que se forma, y esto quiero que sea importante que entiendan, porque ustedes van a trabajar, bien sea con muchas mascotas, y la lactancia, el calostro, y de animales muy jóvenes, es importante que entiendan que es una fuente importante de anticuerpos. ¿Y de anticuerpos de qué tipo? De IgA. Porque yo les acabo de decir entonces que la IgA es la que se sintetiza en las glándulas, en las mucosas. Y el mejor ejemplo es los anticuerpos calostrales, en los potros, en los becerros, en los corderitos, en los cachorros, de gatos o de perros o de caninos. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Bueno, fíjense ustedes que aquí abajo tenemos una célula plasmática. Esta célula plasmática ya tiene la capacidad de sintetizar anticuerpos. Ya no es linfocito B, ya maduró. Antes era un linfocito B, ahora se llama célula plasmática. Y forma esos anticuerpos que están allí. Forman esas IgA que están allí abajo, al lado del número 1. Pero vemos que esa IgA le falta algo para estabilizarla. Y ese algo es el componente secretor, que es ese que está ahí pegado a la membrana de las células que están arriba, de color azul. Estas dos células son células epiteliales, por ejemplo, de un conducto de una glándula mamaria. Cuando ese anticuerpo llega por la lámina basal de esa célula, se incorpora el componente secretor. Ese anticuerpo entra en el citoplasma, estamos hablando del punto 2, ya les vamos a hablar del punto 3, ya el anticuerpo
donde se ha acoplado el componente secretor está dentro de una vesícula, que es esa vesícula blanca, y luego en el epitelio, en la parte de la membrana apical de la célula, vemos que la IgA secretora, la SIGA, se liberó y ya está en la luz de esa glándula, en el lumen. Es decir, ya está formando parte de esa secreción. Es una secreción bronquial, una secreción urogenital, una secreción intestinal o una secreción de una glándula como la leche en la glándula mamaria. Es decir, ya esa secreción, ese líquido que va al exterior, lleva mucha concentración de monoglobulina A. ¿Y eso es por qué? Porque todo comenzó con una célula plasmática que sintetizó la inmunoglobulina, le acopló el componente secretor a nivel del citoplasma de la célula y luego por la membrana contraria, es decir, la membrana superior, la membrana apical, la inmunoglobulina A se secretó. Ya se liberó para formar parte de la secreción. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Muy bien. Entonces, poco a poco, ¿qué características tienen las inmunoglobulinas G? Las de fase crónica, las que son IG1, IG2, IG3 y IG4. El isotipo de inmunoglobulina G tiene 4 tipos. Todas en general, la inmunoglobulina G es la inmunoglobulina de mayor concentración sérica. Todas representan del 75 al 80% de las inmunoglobulinas que se pueden detectar en aquella electroforesis que les enseñé hace rato. Esa curva de electroforesis, donde están las gamma globulinas, esa curva pequeña, un 75 a un 80% del componente son inmunoglobulinas G. Tienen una vida media aproximada de 21 días. Es el anticuerpo de mayor producción en las respuestas inmunitarias secundarias, es decir, cuando hay un primer estímulo, después cuando hay un segundo o tercero o sucesivos estímulos, las que más se sintetizan, las que más se producen son las IgG y tienen la mayor facilidad de difundir a los espacios extravasculares corporales. Por lo tanto, es el anticuerpo predominante en los tejidos que no son mucosos. Acuérdense que en los mucosos es la IgA secretora, pero en los tejidos no mucosos es el anticuerpo que más fácilmente difunde en esos espacios. Esta inmunoglobulina G tiene una infusión importante. Fíjense ustedes en este gráfico. La inmunoglobulina G aquí va a cumplir una función de oxonización. ¿Qué significa oxonización? Oxonización significa volver, transformar más apetecible al antígeno por otras células que quieran después fagocitarlo para destruirlo. Por ejemplo, entra un microorganismo, entra un virus, entra una bacteria. Se unen externamente por fuera las inmunoglobulinas G. Eso hace que esa bacteria sea más fácilmente reconocida por una célula fagocítica para que la fagocite, la destruya y la elimine. Fíjense, tenemos aquí a la izquierda un virus y serán unidos dos anticuerpos IgG. ¿Lo ven? Arriba a la izquierda. Sí. Ok. Cuando estos dos anticuerpos se unen a esos epítopes del virus, viene este fagocito que tiene unos receptores en su membrana, esos receptores que están ahí que parecen como unas horquetas, y esos receptores reconocen al fragmento Fc del anticuerpo G que ya se ha unido previamente al virus. Esto es el fenómeno de oxonización. Luego esto manda unas señales al citoplasma de ese fagocito y ese fagocito comienza a emitir unos brazos, que esos brazos llamados pseudópodos comienzan a englobar a la partícula extraña, al antígeno, y cuando ya está dentro del citoplasma produce su destrucción. Eso es lo que significa entonces la oxonización y la fagocitosis de un virus
donde los anticuerpos de IgG se unieron externamente a sus epítopes. ¿Lo vieron? Sí, profe. Entonces, la ozonización es hacer más apetecible a ese virus para que un fagocito, una célula destructora, lo internalice, lo englobe, lo fagocite y lo destruya. También podemos tener este otro ejemplo. Hay unas células que tienen sustancias en sus gránulos, sustancias en su citoplasma, que destruyen al patógeno. Pero para que esas sustancias se liberen del citoplasma de la célula, ¿se acuerdan de la clase cuando hablamos de los eosinófilos? Bueno, ahí vemos un parásito que es un helminto, puede ser un helminto intestinal, de esos parásitos intestinales de los caninos, de los felinos, de cualquier especie animal. Y vemos que hay anticuerpos de tipo A o anticuerpos de tipo G que se unen a los epítopes de ese helminto. Ahí vemos los anticuerpos G unidos a esos epítopes de color marrón. Y luego un eosinófilo se acerca, ¿verdad? Que ese eosinófilo tiene unos receptores que son esos receptores de color marrón, reconocen al anticuerpo unido al helminto, al parásito, reconocen a esos anticuerpos y ese reconocimiento haya que el eosinófilo secrete sustancias destructivas y ese helminto y ese parásito es destruido. No porque el helminto lo fagocitó, sino porque el eosinófilo lo fagocitó, sino que el eosinófilo le lanzó sustancias químicas que lograron la destrucción del parásito. ¿Lo vieron? Sí, profe. Ok. Entonces, fíjense ustedes, es la destrucción de un parásito por ayuda de los anticuerpos. Ese eosinófilo fue citotóxico para ese parásito porque le envió todo su arsenal de sustancias químicas que estaban en el citoplasma. ¿Pero por qué? Porque había una señal previa. Anticuerpos unidos al parásito externamente. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Muy bien. Y aquí es otro tipo de destrucción. Tenemos a una célula, a un microorganismo que tiene unos antígenos en su superficie, tiene unos epítopes y las inmunoglobulinas G se unen a esos epítopes, ahí lo vemos. Y esa unión es reconocida por un linfocito porque tiene unos receptores de color verde que se unen a los fragmentos FC del anticuerpo previamente unido a esa célula que está allí, que tiene esos epítopes extraños. Entonces, ese linfocito llamado asesino por naturaleza, natural killer, destruye a la célula que fue previamente recubierta por anticuerpos. Entonces también es otro tipo de defensa, es otro tipo de destrucción debido a la presencia de anticuerpos, que fue mediada, que fue ayudada por el reconocimiento primero de los anticuerpos. Vamos a hablar ahora de la inmunoglobulina A. Y recuerden que les dije que la más importante era la IgA secretora. Entonces, estas IgA secretoras son las segundas inmunoglobulinas en concentración sérica. Es decir, si las G eran de 75 a 80%, las A son de 10 a 15% de concentración y tienen una vida media aproximada de 6 días. Son las que se encuentran con mayor abundancia en la saliva, en las lágrimas, en el sudor, en la leche materna, en el líquido prostático, en el moco de las vías bronquiales, en el moco de las vías genitourinarias o en el moco de las vías digestivas. ¿Lo están viendo? Sí. Ok. Ya hablamos entonces de la IgA suficientemente. Vemos que son un dímero, pero en el suero principalmente se consiguen como monómeros cuando están circulando en el suero, pero cuando están en las secreciones, principalmente como dímeros
trímeros o algunos hasta tetrámeros. ¿Okay? Todos ellos estabilizados por una cadena J, que es esa cadena que ustedes ven ahí que les hablé, o componente secretor. Y es el anticuerpo principal en las secreciones. Como lo vemos allí, ahí tenemos un becerro de poquitos días de nacimiento, alimentándose de su leche, de la leche materna, y de una vez logrando inmunizarse, logrando contener defensas que vienen de la leche materna de su mamá, de su madre. Vamos ahora a hablar de las IgM. Las IgM, que son las pentaméricas, la más grandota, ¿lo recuerdan? Sí, Asociada a la fase aguda de la enfermedad, asociada a los primeros días de la infección, representan el 5 al 10% de las inmunoglobulinas séricas totales y tienen una vida media aproximada de 5 días. Es decir, ellas son las primeras que se sintetizan en los primeros días de la infección, por eso se llaman inmunoglobulinas de fase aguda o anticuerpos de fase aguda, pero también desaparecen muy rápido. O sea, solamente duran circulando en la sangre 5 días nada más. Predominan las respuestas inmunitarias primarias, es decir, cuando ocurre una infección por primera vez de un microorganismo dentro de un animal, las primeras que se detectan, las primeras que se sintetizan son las IgM. Y cuando sus valores están aumentados contra cierto agente infeccioso, es indicativo de que la infección es reciente o que la infección es aguda. Cuando si ustedes les llega a dar un proceso infeccioso y quieren descartar que ese proceso infeccioso es por ejemplo, una hepatitis, y se hacen el examen de sangre y les da la IgM positiva contra el virus de hepatitis A, que es el más inofensivo de todos ellos, porque se adquiere por los alimentos principalmente o por el agua contaminada, entonces ese anticuerpo que te detectan es el IgM en los primeros días de la evolución de la hepatitis. Entonces significa que está comenzando, está en fase aguda. ¿De acuerdo? de acuerdo, profe. Ok. Entonces, esa inmunoglobulina M es la primera que se sintetiza en el recién nacido. Su presencia aumentada o su alta concentración en recién nacidos indica que hay una infección congénita. ¿Quiere decir eso qué? Quiere decir eso que un ser vivo intrauterinamente se puede infectar. Un ser vivo puede infectarse en el útero de su progenitora, de su madre, y allí él es capaz, ese animal en desarrollo, o esos animales que están en el útero de ese animal en desarrollo, pueden comenzar a sintetizar por ellos mismos sus primeros IgM. Y cuando nacen, si se detectan esas IgM, significa que se contaminaron en el útero, la infección fue congénita, ¿sí o no? Pues si no habían nacido, ¿de dónde salieron esas IgM? Salieron de su síntesis porque se infectaron intrauterinamente. ¿Se entendió? Sí, profe. Muy bien. La IgD es una inmunoglobulina que está en muy baja concentración en el suero. Apenas un 0,2% del total de inmunoglobulinas corresponde a la IgD. Tiene una vida promedio de 3 días. Se dice que junto a la IgM es la principal inmunoglobulina unida a la membrana de los linfocitos B maduros, o también linfocitos B vírgenes, pero su función fisiológica aún es poco conocida. Prácticamente no se ha asociado a ningún efecto fisiológico en el animal. Pero la E, que sí la dejé de último, es porque tiene varios significados. ¿Qué significa que un paciente tenga mucha concentración de IgE?
que está pasando por un proceso infeccioso importante, bien sea por alergia o por parásitos. ¿Eso es por qué? Porque estos anticuerpos actúan buscando o llamando a las células cebadas, también a los mastocitos, también a los basófilos y a los eosinófilos, y uniéndose a esas inmunoglobulinas E. Entonces, todas estas células de procesos alérgicos, como las células cebadas, mastocitos, basófilos y eosinófilos, tienen en sus gránulos citoplasmáticos muchas sustancias que alteran más el proceso alérgico, como por ejemplo la histamina. Entonces, están aumentadas en procesos alérgicos o procesos parasitarios. ¿Qué sucede cuando una persona o un animal está pasando por una etapa aguda de un proceso alérgico? Hay mucha irritación de las mucosas o hay muchos estornudos, y eso, cuando tú le haces una hematología a un paciente en esas fases, hay muchos eosinófilos circulando, más de lo normal. ¿Por qué? Porque están asociados su alta concentración al proceso alérgico en fase aguda que está corriendo en ese momento o que está cursando el paciente. Entonces, las inmunoglobulinas E están, desde el punto de vista clínico, la importancia es porque participan de manera importante en los procesos alérgicos y procesos parasitarios. Aquí tenemos, ¿ves? Tenemos una inmunoglobulina E que se une a esa célula cebada por la presencia de ese alergeno, de ese polvillo del polen, de esos ácaros del ambiente. Entonces, esta célula cebada agarra y suelta todos esos gránulos que están en su citoplasma, que están formados, por ejemplo, por histamina y otras sustancias que median la reacción alérgica. Por eso que en los procesos alérgicos, en el caso de los seres humanos, lo que indican principalmente es un antihistamínico. Llámese loratadina, cetirizina, todas esas sustancias que inhiban a esas células para que no suelten esos gránulos y empeoren el proceso alérgico. Es decir, dan entonces como tratamiento algún antihistamínico. ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, llegamos al final de la clase, un poquito densa, pero de verdad que es muy, muy interesante, porque ya conocen que los anticuerpos están porque están, de dónde provienen, cuál es la función de los principales 5 tipos de anticuerpos, y la siguiente clase vamos a hablar de aplicaciones clínicas. Vamos a hablar de anticuerpos maternales, vamos a hablar de anticuerpos, las funciones en el laboratorio, para qué sirven, cómo pueden ser utilizados todos ellos en una clínica y en un laboratorio para muchas cosas. ¿Quieres entrarlo hasta el final, por favor, para colocarle la asistencia? Hola, Yo, profe, profe. buenas noches. María Antonieta Vesga. Buenas noches, profe Victoria González.